Hola amigo panadero, mi nombre es Irving Quiroz y te saludo con mucho gusto. El día de hoy quiero presentarte una receta que tiene muchos años de antigüedad, pero si la hacemos bien, sigue estando tan vigente como hasta el día de hoy. Te presento la masa de hojaldre. Para esta receta necesitaremos 1 kilo de harina Villarrica, que es una harina que tiene menos proteína. También necesitaremos 18 gramos de sal, 100 gramos de mantequilla, 625 gramos de agua fría, un poquito de agua extra por si la requerimos, y también necesitaremos para el empaste 600 gramos de mantequilla o de margarina para hojaldre. Así es que comenzamos. Aquí en el tablero vamos a hacer un volcán con nuestra harina. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a agregar en el centro nuestra sal. Vamos a dispersarla e iremos agregando nuestra agua de poco en poco para irla hidratando. Así vamos a ir agregando nuestra harina y es importante agregar el agua de poco en poco mientras que vamos formando una masa. Cuando tengamos la mitad del líquido más o menos, vamos a agregar nuestra mantequilla. En este caso nuestra mantequilla sirve como amalgama para más tarde preparar la masa para lo que se le conoce como el empaste. Esto de mantequilla le dará un buen sabor a nuestra masa y un hojaldre, digamos, tradicional se hace 100% con mantequilla, pero en otras ocasiones, dependiendo la necesidad de nuestros clientes, se puede utilizar también la margarina. Seguimos amasando y aquí no es necesario amasar hasta lograr el punto de ventana. ¿Por qué? Porque realmente es una masa que no contiene levadura, entonces solamente requiero amasar hasta integrar y después de que tenga mi masa terminada le daremos un buen reposo a nuestra masa. Seguimos integrando los ingredientes de esta manera. Ahí se siguen sintiendo los pedazos de mantequilla y seguimos amasando a mano con buen ritmo, eso es. Vamos a seguir integrando el agua de poco en poco. Es importante tener una masa suave, ligeramente húmeda, y esa humedad ayudará a desarrollar muy bien la masa de hojaldre cuando esté en el horno. Seguimos amasando. De humedad ya la miro bastante bien. Como nos damos cuenta, muchas veces no es necesario agregar todo el agua, es una cuestión de apreciación. Entonces, en este caso, la masa yo ya la siento bien de hidratación. Voy a seguir amasando solamente para integrar el resto de los ingredientes. Este es el punto ideal de esta masa. Me gustaría mostrarles que es una masa ligeramente elástica, pero que no alcanzamos totalmente el punto de ventana. Esta harina que estoy utilizando, la Villarrica, es una harina de fuerza media, lo que hace ideal a esta masa. Si yo usara una harina de alta proteína o una harina de fuerza, yo volvería un hojaldre muy tenaz, con mucha fuerza, y sería muy difícil después de que la masa desarrollara. Entonces, por eso es importante usar una harina de fuerza media. Con este punto vamos a permitirle un reposo aquí en tablero de unos 30 minutos. Vamos a taparla con un plástico o con un paño húmedo y yo voy a regresar mientras que esto reposa a mostrarles cómo se hace el empaste. Mientras que mi masa está en reposo, voy a proceder con el empaste. El empaste básicamente es preparar una parte de mantequilla o de margarina. Vamos a darle una forma cuadrada y vamos a dejarle una consistencia parecida a la de nuestra masa principal. Para esto voy a necesitar aquí 600 gramos de margarina. Les voy a explicar. La receta original del hojaldre dicta que se hace exclusivamente con mantequilla, pero yo voy a utilizar margarina porque en México tenemos algunos climas que no permiten el uso de la mantequilla. El punto de fusión de una mantequilla es de 30 grados centígrados, mientras que la margarina es de 40 grados centígrados. Es importante que la margarina o la mantequilla esté a temperatura ambiente por un par de horas y vamos a comenzar a golpearla con un rodillo. Yo utilizo un plástico simplemente para que exista una barrera y no se nos ensucie nuestra mesa de trabajo. Es una manera de trabajar muy limpio y vamos a partir de un hojaldre mucho más parejo. Entonces comienzo a emparejarlo dándole algunos golpes.
Así está muy bien. Vamos a levantar este plástico. Y aquí el objetivo es formar un rectángulo bien parejo o un cuadrado bien parejo que tenga el mismo grosor y que tenga una suavidad lista para seguir trabajando la masa. Esto está muy bien. Vamos en este caso a adelgazarlo un poquito más. Y cuando la masa ya está perfectamente plástica, es momento de preparar un cuadrado perfecto. Con nuestro plástico nos ayudaremos de esta manera. Hacemos esto. Luego vamos a envolverlo de esta manera. Vamos a doblar nuestra masa así. Y haremos este doblez. Y de esta manera será mucho más fácil trabajar nuestra masa haciendo un cuadrado perfecto. Nuevamente. Listo, y de esta manera ya tenemos un cuadrado muy suave que está con la misma suavidad que nuestra masa que hicimos y vamos a esperar a que pase el reposo de nuestra masa para proceder con el empaste. Ya tenemos nuestra masa perfectamente bien reposada. Lo que queríamos era básicamente que la masa reposara para que se relajara. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a agregar un poco de harina por abajo solamente para asegurarnos que la masa no se nos pegue y con un cuchillo vamos a marcar una cruz por encima, un corte no muy profundo, solamente es para marcar, y vamos a comenzar a separar estas partes y con el rodillo vamos a empezarlas a estirar. Vamos a colocar un poco más de harina por encima y empiezo a trabajar de esta manera, de aquí hacia afuera, de aquí hacia afuera, y como pueden darse cuenta, yo estoy respetando la parte de en medio. Ahora les voy a explicar por qué. Si yo trabajara mi masa plana como una pizza y al ponerle la grasa para el empaste después voy a envolverla, quedaría por arriba una masa muy gruesa y por abajo muy delgada, lo que haría que por ahí se pudiera escapar la grasa de nuestra masa de hojaldre. Entonces por eso estoy dejando mi masa un poquito más gruesa por el centro para asegurarnos que tenga el mismo grosor también por encima con las 4 capas que le vamos a dar. Vamos a lo que sigue. Ahí está la masa perfectamente bien reposada. Se puede abrir de aquí un poquito y con esta ayuda de la espátula nos aseguramos que la masa no se nos pegue y vamos a proceder ahora sí con el empaste. El empaste es la acción de colocar la grasa dentro de nuestra masa. Entonces la quitamos de nuestro plástico. En este caso es un cuadrado bien regular. Si partimos de un cuadrado regular, es más seguro que tengamos éxito en la preparación de nuestro hojaldre. Entonces la voy a colocar de esta manera, ahí, y de esa manera voy a tomar cualquiera de estos lados. Voy a empezar por este, tiene buena elasticidad. Vamos a cubrirlo de este lado así. Si no alcanza a cubrir todo, no nos preocupamos porque tenemos otros 4 lados. Vamos a hacer esto hacia acá, perfecto. Ahora cualquiera de estos dos. Con esto está bien. Y vamos a terminar con este. Ahí está, muy bien. No nos preocupamos mucho si no queda muy parejo. Y ahora sí es momento de comenzar con el doblez de la masa. Explico brevemente. Si yo esta masa en este momento le hago un corte con el cuchillo, voy a demostrar que tiene exactamente una capa de masa por encima, la grasa en medio y una capa de masa por debajo. Entonces voy a comenzar a estirar mi masa colocando un poco de harina siempre por abajo, un poco de harina por encima y con el rodillo vamos a comenzar a hacer esto para que la masa se vaya estirando. Gracias a que la consistencia de nuestra margarina está suave, es que yo puedo estirar mi masa al mismo tiempo que mi masa
Si yo hubiera dejado mi mantequilla o mi margarina demasiado fría, al momento de estirar se empezaría a romper y ya tendríamos hoyos por aquí. Entonces vamos a comenzar con el estirado, de manera que logremos una masa bien pareja. Esto se puede hacer evidentemente con un rodillo como el que estoy haciendo yo, pero más adelante mostraremos cómo se puede trabajar con una laminadora. Entonces seguimos aquí adelgazando la masa, y si tocamos se siente la grasa en todo nuestra masa. Eso es, estamos muy bien. Siempre un poco de harina. Voy a seguir estirando un poco más y vamos a comenzar a explicar lo que sería un doblez sencillo. La forma de darle dobleces a una masa es una manera de ir multiplicando las capas de masa y de grasa. Entonces voy a colocar la masa de manera que ustedes la puedan ver. Ahí está muy bien. Y vamos a explicar lo que viene siendo una vuelta sencilla. En este punto de la masa ya está perfectamente bien estirado, pero si yo hago un corte se va a notar una capa de masa por abajo, una capa de masa por encima y en medio una capa de grasa. Entonces tenemos 3 capas. Si yo empiezo a hacer mis vueltas sencillas, que es hacer esto, en teoría yo tendría 3 y 3, 6 capas. Pero si yo junto una capa de masa con otra capa de masa, técnicamente sigue siendo una capa de masa porque no hay grasa en medio. Y voy a hacer esto para acá. Entonces vuelvo a explicar, tendríamos 3, 6, 9 capas, pero como se juntan 2 de masa y 2 de masa, técnicamente solamente se cuentan 7 capas. Si yo hago un corte, vamos a ver detalladamente las 7 capas y esa es la explicación. Ahora, fíjense muy bien cómo yo le di las vueltas hacia este lado y aquí tenemos la salida de aire. Exactamente esta es la salida de aire. Si yo empiezo a estirar mi masa hacia este lado, hacia este sentido, se me va a reventar mi masa. Entonces siempre una regla, cuando hagamos hojaldre, vamos a hacer el estirado hacia la salida de aire. Entonces vuelvo a colocar un poco de harina por debajo. No es importante usar muchísima harina porque también es un defecto en el pan. Entonces aquí ya tenemos nuestra masa hojaldre con una capa o con una vuelta y la voy a marcar con un dedito así. Entonces voy a volverla a estirar en este sentido. Empiezo a estirar hacia acá, así, perfecto. También es buena idea, de repente podemos trabajarla un poquito hacia acá para no lograr una masa tan larga. Entonces solamente un poco hacia acá. Y seguimos estirando, buscando siempre la salida de aire. Nuevamente para acá. Ahí está, muy bien. Y nuevamente vamos a proceder con otro doblez sencillo. Ahí está bien. Ahí está bien. Muy bien. Por cada vez que yo le doy un doblez a mi masa, la masa se va poniendo más rígida. Entonces, cada que yo le doy 2 vueltas sencillas, es necesario un reposo de 30 minutos. Entonces es momento de darle la siguiente vuelta sencilla, que es así. Podemos aquí emparejarla con el rodillo y esto hacia acá. Entonces de esta manera, si teníamos después de la primera vuelta 7 capas, ahora tengo 7 por 3, 21, menos 2, 19. Entonces siempre es importantísimo marcar nuestras masas. ¿Por qué? Porque en trabajo de panadería intervienen muchas personas y no es o es imposible saber cuántas capas tiene un hojaldre. No se puede ver a simple vista. Entonces, en el lenguaje de panaderos utilizamos los dedos. Entonces, de esta manera sabemos que esta masa tiene 2 vueltas y que le faltan otras 4 vueltas. Vamos a dejarla reposar durante 30 minutos más y yo voy a regresar para darle la tercera y cuarta vuelta. Mientras que la masa se reposa, me gustaría hacer un corte para mostrarles cómo van quedando las capas. Siempre con un cuchillo bien afilado para no machucar las capas. Entonces así está. Y ahí se nota perfectamente cómo se ven las capas intercaladas de grasa y de masa. Muy bien, pues nuestra masa de hojaldre entonces tiene 2 vueltas. Ya han pasado 30 minutos de reposo.
El reposo es necesario para que la masa pierda esta rigidez que tuvo al darle vueltas y estamos listos para darle la tercera y cuarta vuelta. En este caso voy a trabajar la demostración usando una laminadora. ¿Qué es una laminadora? Es una máquina como un rodillo que tiene una camilla que te mueve la masa de un lado hacia el otro y tú tienes aquí inclusive control de, puede ser tu masa más gruesa o más delgada según tu necesidad y tienes controles para que la masa vaya de un lado al otro lado, entonces es una manera muy fácil de trabajar grandes cantidades de masa. Si estás haciendo mucha masa de hojaldre, un muy buen aliado en tu panadería es tener una máquina como estas. Así es que vamos a comenzar. Siempre un poquito de harina por abajo y también por encima. En este caso recordemos la salida de aire que es hacia este sentido, entonces vamos a voltear la masa de esta manera. Vamos a quitarle aquí el botón de seguridad y vamos a empezar pasando la máquina por un grosor alto. Ahí está, muy bien. Vamos a ir adelgazando poco a poco y vámonos a traernos la masa de regreso. Ahí está. Vámonos adelgazándola más. Y de esa manera podemos trabajar masas mucho más rápido y sin cansarnos tanto. Vamos a adelgazarla un poquito más. Y ya me la traigo sin pellizcarla más. Perfecto, es momento de darle su tercera vuelta. En este caso voy a tomar esta masa por aquí. Aquí es importante trabajar nuestras masas de esta manera para que queden las masas bien cuadradas. Si yo la dejo así redonda, van a haber pedacitos de masa que no tenga la cantidad de masa, la cantidad de vueltas necesarias. Entonces así me quedo. Esto lo llevo para acá y hacemos lo que ya sabemos hacer, marcar nuestra masa con 3 vueltas y vamos a darle ahora en este sentido nuevamente un poco de harina por abajo, un poco de harina por encima, vuelvo a abrir mi altura y empezamos a trabajar la masa. Eso es. Ida y vuelta. Otra buena idea también es la masa hacerla un poquito más ancha para que no nos quede tan larga. Entonces la voy a ir adelgazando en este sentido. Un poquito más. Y en este punto ya la voy a voltear para dejarla larga, pero que también nos quede un poquito ancha. Entonces, ahí estamos bien. Siempre de poco en poco, si yo de repente cierro mucho mis rodillos, la masa se me puede reventar y podemos echarla a perder. Entonces hay que ir siempre de poco en poco. La voy a adelgazar como último hasta ahí. Me la traigo hacia este lado. Y aquí le vamos a dar ahora sí nuestro cuarto doblez. Vamos a trabajar con un rodillo para emparejarlo. Siempre hay que tener un rodillo a la mano. Ahí está perfecto. Vamos a doblar esto sobre esto. Esto sobre esto. Y tenemos una masa hojaldre a 4 vueltas y solamente le faltan 2. Nuevamente reposo en refrigeración durante 30 minutos y yo regreso para darle las últimas 2 vueltas. Tenemos nuestra masa de hojaldre con 4 dobleces, con unos 30 minutos de reposo. Vamos a continuar con la quinta y sexta vuelta. Entonces vamos a trabajarla. Siempre ir poniendo un poquito de harina para que la masa no se nos vaya a pegar. Y también cuidamos de que no tengamos exceso de harina. Solamente la cantidad justa.
Momento de darle la quinta vuelta. Ya la masa en este momento se ve muy parejita. Vamos a estirarla en este sentido nuevamente. Abrimos los rodillos. Y conforme vayamos trabajando más la laminadora, vamos a ir agarrando siempre más y más confianza. Pero ojo, porque trabajar con una laminadora es algo que hay que tener cuidado. Siempre las dos manos atrás cuando esté la máquina funcionando. La masa ya está lo suficientemente delgada. Momento de darle la sexta vuelta. De esta manera. Ahí está. Y tenemos una masa de hojaldre perfectamente bien terminada con 6 vueltas. Me gustaría explicar brevemente que no solamente el hojaldre se puede hacer con vueltas sencillas, también se puede hacer con vueltas dobles. Voy a explicar cómo sería una vuelta doble. Técnicamente tenemos la masa así estirada. Vámonos a la mitad, se junta esto por la mitad y una vez que está la masa así, la volvemos a doblar así. Esto se le conoce como una vuelta doble o una vuelta de libro. Un hojaldre se puede hacer con 6 vueltas sencillas, como ya lo expliqué, o también lo podemos hacer con 4 vueltas dobles. Una vuelta doble equivale a 1.5 sencillas, entonces si multiplicamos 1.5 por 4 vueltas dobles, es equivalente al mismo número de capas. Entonces, si queremos ahorrar un poquito de tiempo, 4 vueltas dobles, un reposo entre cada 2 vueltas o de la manera tradicional, siempre 6 vueltas sencillas. Y vámonos por último nuevamente a la matemática. Si comenzamos con una masa de 3 capas, después de la primera vuelta ya explicamos que son 7 capas, después de la segunda vuelta son 19 capas, después de la tercera vuelta llegamos a 55 capas, con 4 vueltas son 163 capas, con 5 vueltas 487 y es increíble, pero una masa hojaldre bien hecha. Acabamos de demostrar que después de 6 vueltas sencillas tenemos más de 1000 capas, 1459 capas intercaladas entre masa y grasa. Y el agua o la humedad de nuestra masa que comenzamos es lo que hace que estas capas intercaladas al meter en el horno se van a estar evaporando y creciendo hacia arriba como un acordeón y la mantequilla se va a fundir logrando una masa perfectamente bien crecida, esponjosa de alguna manera, pero a la vez crujiente. Entonces, esto es el arte de hacer una masa de hojaldre. Vamos a continuar en el tablero para continuar con nuestras 3 preparaciones: orejas, banderillas y palomas. Y es momento de comenzar con nuestras recetas. Tenemos para comenzar una masa de hojaldre perfectamente terminada con 6 vueltas y necesitamos una buena cantidad de azúcar. ¿Cuánto? No sabemos, pero se darán cuenta que lleva suficiente azúcar. Entonces, en vez de harina, utilizaremos azúcar. Vamos a comenzar poniendo un poco de azúcar en nuestro tablero, así, suficiente azúcar. Vamos a colocar encima nuestra masa de hojaldre y nuevamente un poco más de azúcar. Eso es. La idea de poner el azúcar es empezar a estirar nuestra masa o adelgazarla, de manera que con el rodillo el azúcar se vaya incrustando en nuestra masa de hojaldre, logrando una masa perfectamente crujiente y acaramelada. Entonces empezamos ahí a estirarla de esta manera. Vamos a tratar de formar un rectángulo parejo. Si hace falta azúcar, simplemente le agregaremos más. Y lo más importante es que yo necesito tener un grosor de un poquito menos de 1 centímetro, diríamos unos 7-8 milímetros. Entonces aquí le voy a seguir adelgazando un poco más. ¿Cuál es la medida de una oreja? Realmente no importa porque dependerá de la cantidad de masa que tengamos. Si tengo menos masa me va a quedar un cuadrado más pequeño.
con más masa a un cuadrado más grande. Entonces, lo que nos tenemos que fijar muy bien es en el grosor parejo de la masa y que tenga suficiente azúcar. Entonces ahí estamos, tenemos un rectángulo bien parejito y aquí yo tengo dos posibilidades. Puedo hacer orejas pequeñas, que sería llevar esta masa al centro y luego hacer esto. Ahorita lo explicaré bien a detalle. O si quiero hacer unas orejas grandes, tendría que ser algo como esto, pues nos va a quedar una oreja muy gigante. Entonces yo prefiero irme por el camino de las orejas medianitas, pequeñas. Entonces voy a trabajar un poco más mi masa hacia acá. Ahí está perfecto el grosor que estaba buscando. Y es momento de comenzar a preparar nuestras orejas. Ahí está, con eso de azúcar está perfecto. Muy bien, lo que yo voy a hacer aquí es cuadrar muy bien nuestra masa. Eso es, muchos panaderos de repente dejan estas masas por aquí, los pedacitos dentro de la masa. A mí me gusta cortarlas para tener una oreja mejor terminada al final. Entonces voy a empezar a cortar. Y estos pedacitos de masa nunca se desperdician, siempre se pueden usar para hacer otra masa. Entonces no tengamos miedo de cortar estos pedacitos. Necesito cuadrar muy bien mi masa, siempre con cuchillo. Perfecto. Aquí vuelvo a hacer un corte. Lo vamos a retirar y aquí hacemos otro corte. Perfecto, ahora sí, con nuestra masa perfectamente bien cuadrada, voy a proceder a hacer como si estuviéramos haciendo una masa, una vuelta doble. Recuerden que les platiqué que la vuelta doble o vuelta de libro es poner las masas en medio. Entonces voy a hacer un corte imaginario por la mitad. Creo que por ahí estará bien. Exactamente donde queda la cruz. Y aquí vamos a empezar con esto. Ahí doblamos nuestra masa. Esto también por aquí. Podemos agregar un poquito más de azúcar si nos gustan bien azucaradas. Y en este momento vamos a pasar el rodillo para que quede bien parejita. Un poquito por aquí. Y un buen truco es aquí en el cierre de la masa, con el rodillo vamos a hacer esto. Presionar hacia abajo de manera que las orejas no se nos abran. Si yo no hago una buena presión, es posible que la oreja se nos desarme en el horneado. Entonces con esto me aseguraré que quede bien amarradita. Ahí está muy bien. Voy a trabajar un poco mi masa así. Tiene suficiente azúcar y por último vamos a doblarla de esta manera. Así. Ahí está perfecto. Vamos a emparejarla un poquito, presionarla muy bien. Del otro lado hacemos lo mismo para que nos quede bien pareja. Perfecto. Y aquí tenemos ya nuestra forma de oreja. Entonces vamos a empezar con los cortes de las orejas. Necesitamos una charola perfectamente bien limpia. A mí me gusta trabajar las orejas con un papel para hornear. Entonces ya tenemos aquí nuestra charola lista. Y lo que sigue es hacer los cortes de nuestras orejas. Vamos a cortar orejas más o menos a 1,5 centímetros, dependiendo de lo grande que son las orejas. Si son orejas más pequeñas, vamos a hacer cortes de medio centímetro. Y si son orejas más grandes, vamos a hacer cortes hasta de 2 centímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar siempre con cuchillo nuevamente. Si yo cortara con una raspa de plástico o con otra cosa que no sea filosa, estoy cortando o estoy apachurrando el trabajo previo que yo hice con mi masa de hojaldre. Entonces la mejor manera de hacerlo es siempre con un buen cuchillo. Entonces voy a hacer esto. Esta no me sirve porque de alguna manera esta masa es de corte, pero a partir de la siguiente empezaremos a tener nuestras orejitas. Fíjense muy bien, ahí está. Aquí ya tenemos nuestras orejas. De aquí se desprenderán nuestras orejas, cuidando que el corte sea parejo.
Se notan perfectamente las capas de hojaldradas. Ahí están. Y aquí me sale una más todavía, por aquí. Perfecto. Ahora es momento de colocar nuestras orejas en nuestra charola. Aquí lo que yo recomiendo es que siempre las acomodemos una junto a la otra, dejando un poco de espacio. Si yo dejara una oreja aquí suelta y aquí otra, las orejas se van a abrir en el horneado. Entonces necesitamos tener una junto a la otra para que de alguna manera se soporten y queden derechitas. Entonces vamos a empezar colocando las orejas de esta manera, así. Ahí está muy bien porque una va a estar junto a la otra esperando que queden bien derechitas. Si yo pusiera muchas orejas alineadas sin tanto espacio, se van a deformar y no van a quedar planas. Entonces de esta manera vamos muy bien. Muy bien, y aquí algo que yo hago es darles esta forma, que parezca un tulipán, lo cual va a hacer que la oreja crezca más parejita y más bonita. Entonces ahí estamos bien. Vamos a colocar aquí una segunda hilera de orejas. Y una tercera hilera por aquí. Las abrimos todas como tulipán para que nos queden bien parejitas. Está perfecto. Y algo importante mencionar son las temperaturas de cocción. Estas orejas hay que dejarlas reposar a temperatura ambiente por lo menos una hora. ¿Por qué hay que reposarlas durante una hora? Porque las orejas o las masas de hojaldre de alguna manera tienen memoria. Entonces si yo las meto en el horno en este momento, las orejas se van a deformar recordando que eran masa hojaldre, entonces tienen que olvidarse durante una hora, van a pensar que ahora son orejas, por así decirlo, y van a tener una nueva personalidad. Entonces si yo horneo las orejas, en ese momento se van a deformar. Vamos a dejarlas reposando una hora y yo regreso con las instrucciones de horneado. Ya tenemos listas las orejas, han reposado una hora desde que las cortamos. El horno está precalentado a 165 grados centígrados. Y es momento de llevarlas al horno 30 minutos. A los 30 minutos vamos a darles la vuelta con mucho cuidado y vamos a regresar al horno otros 30 minutos a 165 grados. Si queremos las orejas bien doraditas, en ese momento subimos la temperatura a unos 200, 210 grados centígrados y las sacamos cuando estén listas. Una vez pasados los 30 minutos en el horno de las orejas, es necesario voltearlas. ¿Para qué se voltean? Pues básicamente para que doren ahora del otro lado. Lo que hago es colocar una charola por encima con papel encerado y de un solo golpe y con seguridad vamos a voltear todas las orejas sin que se nos rompan. Y volvemos a hornear 30 minutos. Y las orejitas están listas. Miren qué bonitas quedaron. Es un pan completamente doradito. Hay varios estilos de oreja. Si nos gusta un pan suave por el centro, podemos sacarlas unos minutos antes del horno. Y hay a quien le gusta bien doraditas y hay inclusive a los que les gustan más doraditas como a mí.
Vamos a ver, lo más importante de este pan es cómo cruje. Están perfectos. Y ahora es momento de que les muestre cómo hacer unas banderillas. Comenzamos nuevamente con una masa de hojaldre terminada a 6 vueltas. Vamos a necesitar aquí un rodillo, un poco de harina para ir la masa siempre adelgazándola. Perfecto. Aquí no voy a usar toda la masa, solamente utilizaré la mitad del hojaldre. Seguimos adelgazando poco a poco. Muy bien, y en este momento voy a hacer un corte de la masa por la mitad, así. Siempre con un cuchillo para aprovechar perfectamente las capas de la masa. Y entonces vamos a continuar con esta masa, siempre con un poco de harina. Es importante no abusar de harina cuando hacemos masas de hojaldre y seguimos adelgazando. La idea de hacer una banderilla es hacer un pan alargado, en forma de un rectángulo muy largo, y vamos a ponerle un poco de azúcar por encima para que con el horno caramelicen. Se llama banderilla porque se parecen a las banderillas que aplica el torero en la fiesta brava, ¿no? Entonces ahí vamos adelgazando un poquito más la masa. Y es importante decir que en este punto yo quiero una masa que no desarrolle tanto, que no infle tanto, vaya. Entonces vamos a utilizar esta herramienta que es un rodillo de picos para ponchar la masa. Entonces, si no tenemos esta herramienta, podemos trabajar con un tenedor y picarla. Y otro consejo que yo puedo dar es que podemos hacer orejas de recortes de hojaldre. Si hacemos empanadas, si hacemos bolovanes, si hacemos otros panes, estos recortes que nos vayan quedando podemos volverlas a laminar y con eso podemos hacer unas muy buenas orejas, unas muy buenas banderillas sin necesidad de picar, porque tenemos un hojaldre ya de segunda mano, digamos. Entonces, aquí como es un hojaldre nuevo, vamos a picarlo. Entonces, estoy adelgazando mi masa más o menos a un grosor de un poquito menos de 1 centímetro. Ahí estará bien. Lo voy a dejar bien cuadradito. Ahí está perfecto. Momento de trabajar con el rodillo de picos. Vamos a ponchar muy bien nuestra masa. Así. Justamente lo que quiero es picarla para que no desarrolle tanto, no infle tanto. Y así nos quedarán muy bien nuestras banderillas. Con eso estará bien. Perfecto. Puedo voltear la masa, que no está tan picada del otro lado. Y aquí voy a hacer unos buenos cortes. Con una regla, con un cortador de pizza, voy a comenzar con los cortes. Emparejo la masa de esta manera. Voy a cortar unos tiras de unos 3 centímetros de ancho. Ahí estamos bien. Con la regla me estoy ayudando a que me queden bien parejitas. Con eso está bien. Y aquí voy a cortar, retirando estas orillas para tener panes de primera. Y aquí vamos a quitar también las orillas. Y aquí es momento de decidir si quiero una banderilla suficientemente larga, la puedo dejar así o puedo cortarlas a la mitad. Entonces vamos a hacer algunas largas y algunas por la mitad. Entonces creo que ahí cortamos por la mitad. Y lo que sigue es ponerles el azúcar a las banderillas. El truco que yo hago es ponerles un poquito de aceite. Fíjense muy bien. Voy a ponerle un poco de aceite a la masa. Este aceite va a ayudar para que se le pegue el azúcar. Muchos panaderos lo único que hacen es ponerle agua, azúcar, y está bien, pero yo les voy a decir por qué uso este truco. Realmente la cocción de la banderilla vamos a comenzar cocinándola a unos 160 grados durante 30 o 40 minutos hasta que el pan quede perfectamente bien seco.
A esa temperatura la masa de hojaldre va a cocinarse, pero el azúcar no va a caramelizar. Entonces yo voy a subir después la temperatura del horno a unos 200 grados, 210 grados centígrados, y el aceite va a hervir de alguna manera y va a fundir mucho mejor el azúcar y nos va a quedar una capa de caramelo muy bonita. Entonces, después de ponerles aceite, vamos a colocarles azúcar y de esta manera ya las voy a colocar en mi charola. Eso es. Una manera muy fácil de hacer banderillas. Ahí está. Y nuevamente estos panes no los vamos a meter al horno inmediatamente, es importante un reposo de unos 40-50 minutos, recordando que la masa de hojaldre tiene memoria. Si yo meto al horno en este momento, es posible que nuestros panes se deformen, entonces lo mejor será reposar un rato antes del horneado. Entonces estoy terminando mis banderillas, aceite vegetal, aceite que tengamos, y el aceite tampoco le cambiará el sabor a nuestra banderilla, pero es un buen truco usar aceite, así es que inténtalo y nos platican cómo les fue. Estoy terminando las banderillas, estas son largas. Vamos a colocarlas aquí en charola. Está perfecto. Voy a mostrarles cómo quedó nuestra charola. Entonces yo voy a regresar con ustedes para darles nuevamente las instrucciones del horneado. Las banderillas están listas, también han reposado una hora. Vámonos para el horno. 165 grados centígrados, 170 grados centígrados durante 30 a 40 minutos. Una vez que está la banderilla perfectamente bien seca, subimos la temperatura a unos 200 para que caramelice y tendremos una banderilla perfecta. Y las banderillas están listas. Es difícil imaginar una masa tan delgadita que haya crecido tan bonito como un acordeón y luego ese dorado que hace la temperatura bien caliente quedó espectacular. La única prueba para saber si una banderilla está rica y crujiente es el sonido. Vamos a ver si pasa la prueba. Perfecto. Muy bien, es momento de comenzar con el tercer pan de este video, que son las palomas. Necesitamos nuevamente una masa de hojaldre terminada. Vamos a comenzar con un poco de harina por encima y por abajo. Vamos a empezar a adelgazar nuestra masa y vamos a darle un grosor aproximado de unos 8 milímetros, un poquito menos de 1 centímetro. Eso es. Vamos a siempre a estirar de ambos lados para que no nos quede una masa tan larga. Perfecto. Siempre recuerden no utilizar un exceso de harina. Cuando usamos exceso de harina en las masas hojaldradas y al final barnizamos con huevo o con agua, este exceso de harina se hace una costrita en el pan y se ve muy feo. Entonces siempre tratar de trabajar el pan con la menor cantidad de harina, pero